Mi hermana me dejó a cargo de todo, luego intentó robar mi parte de la herencia, lo descubrí a tiempo. Mi nombre es Laura y durante toda mi vida, he sido la hija responsable. Mientras que mi hermana, Carmen, decidió irse a los 18 años, siempre supe que quedarme en casa y cuidar de mis padres era lo correcto. Aunque nunca fue fácil, siempre lo hice con amor. Desde que mamá cayó enferma, hace ya más de 3 años, la situación se volvió aún más difícil. Papá, con su diabetes y otros problemas de salud, también necesitaba apoyo. Yo fui la que gestionó todo, las medicinas, las visitas al médico, las compras, las cenas, las noches sin dormir cuando mamá necesitaba ayuda para respirar. Carmen, por otro lado, se mudó a otra ciudad. Al principio las llamadas eran constantes, pero pronto se fue distanciando. Nos veía de vez en cuando, pero siempre con excusas de trabajo, su nueva vida y su falta de tiempo. Mis padres siempre me decían que no les importaba, que todo estaba bien. Pero yo sabía que me estaba encargando de todo. A pesar de mis sacrificios, siempre me sentí agradecida por poder estar cerca de ellos. El mes pasado, mamá falleció después de una larga lucha contra su enfermedad. Papá estaba devastado, pero aún más triste fue ver cómo Carmen, que apenas estuvo presente en los últimos meses de vida de mamá, apareció para el funeral solo para hacer acto de presencia, como si todo fuera un trámite. A pesar de todo esto, nunca imaginé lo que sucedería después. Poco después del funeral, papá me convocó para hablar de la herencia. En ese momento, no pensé mucho en el tema. Para mí, la herencia era lo menos importante. Estaba más centrada en apoyar a papá, pero fue entonces cuando papá me entregó un sobre. Al abrirlo, vi que la carta hablaba de la distribución de bienes. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Papá me explicó que después de todo lo que había hecho por ellos, sentía que era justo que yo me quedara con la casa y los ahorros. Tú estuviste aquí cuando más te necesitábamos, me dijo, y me dio un abrazo que no olvidaré. En ese momento me sentí abrumada por la emoción, pero también sentí un peso en el corazón. Sabía que esto podría generar tensiones con Carmen. Y efectivamente no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a volverse complicadas. Carmen apareció en casa de manera inesperada. ¿Qué es esto?, me preguntó, señalando el sobre que papá me había dado. ¿Cómo es que todo va para ti? ¿Por qué a ti y no a mí?, continuó con una actitud fría. Tratando de mantener la calma, le expliqué que papá había tomado la decisión, que no había sido algo que se me ocurriera a mí. Carmen, al ver que sus reclamos no me afectaban, empezó a soltar comentarios aún más venenosos. Siempre estuviste ahí, sí, pero para manipularlos para que te eligieran. Yo tengo derecho a mi parte. ¿Sabes que me costó mucho salir de esta casa para ser independiente? Todo lo que hiciste fue por interés. No entendía de dónde venía todo eso. Carmen no había estado allí en los momentos más cruciales, pero de alguna manera sentía que tenía derecho a la misma parte de la herencia que yo. La situación fue escalando. Cada vez que nos veíamos, surgían nuevos reclamos. Carmen comenzó a contactar a los abogados de papá, alegando que había alguna injusticia en la distribución, aunque no tenía base legal para reclamar. Las cosas tomaron un giro aún más inesperado cuando descubrí, por medio de un mensaje anónimo, que Carmen había intentado acceder a las cuentas bancarias de mamá después de su muerte. En su afán por obtener más dinero, había intentado robar información. Esto me dejó sin palabras, y fue cuando decidí hablar con papá y poner todo en claro. Carmen había llegado al extremo de manipular a los abogados y había hecho varias amenazas. Finalmente, tras varias semanas de tensión y discusiones, Carmen se dio cuenta de que no tenía oportunidad. Los abogados de papá habían sellado todo, y cualquier intento de manipular la situación solo empeoraba las cosas para ella.
El último intento de manipulación de Carmen ocurrió una noche en la que intentó colarse en la casa con un cerrajero, alegando que necesitaba arreglar algunos problemas con la propiedad. Papá la confrontó y ese fue el punto de no retorno. Nunca más la vimos por la casa. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde que Carmen intentó acceder a la propiedad con el cerrajero, y aunque parecía que todo se había calmado, la situación no estaba realmente resuelta. A pesar de que mi hermana no se había mostrado en casa ni había intentado contacto directo conmigo, sabía que algo más estaba ocurriendo. Recibí una llamada de uno de los abogados de papá. Me informó que Carmen había intentado, nuevamente, manipular la situación. Resulta que se acercó a algunos de los familiares de mamá, alegando que ella había sido desposeída de su parte de la herencia y que papá la había influenciado de manera inapropiada durante su enfermedad. Fue entonces cuando descubrí algo que me dejó helada. Uno de los primos de mamá, que había sido cercano a ella, me llamó para contarme que Carmen le había mostrado documentos falsificados, con una firma que supuestamente era la de mamá, pero claramente era una falsificación. Carmen estaba intentando convencerlos de que mamá había cambiado su testamento en secreto para darle más a ella y menos a mí. Mi mundo se vino abajo en ese momento. No solo estaba mintiendo, sino que estaba dispuesta a arrastrar el nombre de mamá y manipular a la familia para lograr lo que quería. Fue en ese instante cuando decidí que ya no podría dejar que esto siguiera. Le llamé a Carmen y cuando contestó, le pedí que dejara de hacer esto. La conversación fue desgarradora. Carmen no aceptaba que su comportamiento era incorrecto. Me acusó de ser una tonta por no entender sus razones, de no haberle dado el apoyo que necesitaba cuando ella se fue. Me dijo que todo lo que hacía era por la familia, como si en realidad le importara, pero sabía que su único interés era el dinero. Al final, terminé colgando el teléfono, pero decidí hablar con los abogados de papá para comenzar a tomar medidas más serias. La situación no solo estaba afectando la relación con mi hermana, sino que además, estaba empezando a poner en duda lo que mamá había querido. Sabía que necesitaba actuar rápidamente para poner fin a todo esto. Actualización 2. Un par de días después de mi conversación con Carmen, recibí una carta inesperada. Era de los abogados que representaban a Carmen. No pude evitar sentir un escalofrío al leer la primera línea. Ella había decidido demandarme. La demanda argumentaba que había sido desinformada acerca de los términos del testamento y que, debido a la enfermedad de mamá y el desgaste emocional que ambos habíamos experimentado, yo no estaba en condiciones de tomar decisiones justas sobre la herencia. Era una acusación totalmente absurda. Pero eso no significaba que fuera algo fácil de enfrentar. El proceso judicial podría ser largo y costoso, y ya no era solo una cuestión de dinero. Se trataba de defender la memoria de mamá y la justicia que siempre creí que había sido su voluntad. El primer día en la corte fue un infierno. Ver a Carmen de nuevo, ahora con su actitud de víctima, hizo que todo fuera aún más doloroso. Ella había llegado con su propia versión de la historia, presentándose como la hija olvidada y maltratada, mientras yo trataba de mantener la calma y mostrar los documentos legales que demostraban que no había nada irregular en la distribución de bienes. Pero la sorpresa vino cuando, durante el juicio, uno de los testigos que Carmen había traído, un amigo suyo de la ciudad en la que vivía, comenzó a hablar sobre los últimos meses de mamá. En un giro inesperado, reveló que Carmen había tenido varias discusiones con mamá antes de su muerte, y que en una de esas discusiones, mamá le había dejado claro que no le dejaría nada, dado su abandono y actitud egoísta. Esto fue un golpe directo a su credibilidad. El testigo, al parecer sin querer, estaba ayudando a fortalecer mi caso. Carmen se dio cuenta de que las cosas no iban como ella esperaba. Su rostro se fue desencajando mientras la verdad salía a la luz.
Al final del día, los abogados de Carmen intentaron hacer un trato conmigo fuera de la corte, pero ya no estaba dispuesta a negociar. Actualización 3. Un mes después de esa audiencia, la situación con Carmen había escalado aún más. Durante ese tiempo el proceso judicial se extendió por varias semanas, pero las evidencias estaban claras: Carmen no tenía derecho a impugnar el testamento. Los testigos a su favor estaban comenzando a retirarse, y la presión sobre ella se hacía insostenible. Pero lo que más me sorprendió fue el giro final que dio esta situación. Una tarde recibí un mensaje de texto de Carmen, algo que no esperaba. Estaba bastante tensa, pero la curiosidad me hizo leerlo. El mensaje decía lo siguiente: quiero pedirte perdón. La avaricia me cegó. Pensé que si tomaba lo que me correspondía, tendría una vida mejor, pero ahora me doy cuenta de que he perdido mucho más. Perdí tu confianza, la relación con mamá, y lo peor de todo, mi paz. Sé que no puedo cambiar nada, pero si en algún momento puedes perdonarme, quiero que lo sepas. No sabía cómo reaccionar. Pasé días pensando en si debía contestarle o simplemente dejar las cosas como estaban. Al final, le respondí de manera breve pero sincera. Carmen, el daño que has hecho es grande. No sé si alguna vez volveremos a ser lo que éramos, pero lo que más quiero es que aprendas de esta experiencia. La avaricia no llena el vacío. Ojalá puedas encontrar tu paz. Desde ese momento, no he vuelto a saber nada de ella. Aún me queda el dolor por todo lo que pasó, pero al menos ahora siento que, finalmente, puedo seguir adelante con mi vida. La herencia nunca fue mi objetivo, lo importante era lo que mamá me dejó, el amor y el cuidado que pude brindarle, y la paz con la que me quedo ahora. Actualización 4. Han pasado ya varios meses desde la última vez que supe de Carmen. La vida sigue su curso y aunque el proceso legal terminó a mi favor, no me siento feliz por ello. Pero algo bueno ha surgido de todo esto. Papá y yo hemos reconstruido nuestra relación. Aunque la pérdida de mamá nunca se supera, siento que ahora puedo estar más tranquila sabiendo que su voluntad fue respetada. Además, decidí vender la casa donde crecimos. Ese lugar estaba lleno de recuerdos, algunos felices y otros tristes, pero sentí que era el momento de dejarlo atrás y empezar de nuevo. Me mudé a una pequeña casa en las afueras, un lugar tranquilo. Aquí estoy tratando de encontrar un equilibrio entre mi trabajo, mis pasatiempos y lo más importante, mi bienestar emocional. A veces cuando miro al pasado, pienso en lo que pude haber hecho diferente, pero sé que lo hice lo mejor que pude con las circunstancias que tenía. Es triste que las relaciones familiares no siempre sigan el camino que uno espera, pero también sé que a veces, la vida nos enseña lecciones duras. Ahora, con más paz y claridad, puedo seguir adelante. Actualización 5. Después de lo que sentí como una tregua final con Carmen, un par de meses pasaron en calma, y pude enfocar mi energía en mí misma. Mi vida estaba tomando una nueva dirección, poco a poco, y eso me daba cierta paz. Pero justo cuando empezaba a relajarme, recibí una notificación de los tribunales. Me tomó un momento procesar lo que veía en el papel. Carmen había presentado una nueva demanda, esta vez contra el testamento de mamá, alegando que ha habido una falta de capacidad mental de mamá cuando lo firmó. Según Carmen, mamá había estado bajo medicación pesada y su juicio estaba comprometido en el momento en que redactó el testamento. Fue un golpe devastador. Aunque pensaba que ya había superado lo peor, esta nueva acusación ponía en duda todo lo que habíamos vivido como familia. ¿Cómo podía Carmen llegar tan lejos para desestabilizar la paz que papá y yo habíamos logrado recuperar? El abogado que se encargaba de mi defensa me explicó que esto era un intento desesperado de Carmen para obtener lo que sentía que le pertenecía. Estaba claro que ella no solo había manipulado la situación durante la enfermedad de mamá,
sino que ahora estaba tratando de distorsionar la realidad. Sin embargo, lo más sorprendente fue lo que sucedió después. En una audiencia preliminar, el juez solicitó una revisión más exhaustiva de la documentación, y fue cuando descubrimos que los médicos que atendían a mamá en sus últimos días no solo confirmaron que su juicio estaba intacto, sino que uno de ellos presentó un testimonio escrito que corroboraba la lucidez mental de mamá hasta su último aliento. La jugada de Carmen empezó a desmoronarse. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue cuando, durante una videollamada en la audiencia, Carmen comenzó a llorar desconsoladamente. Dijo que se sentía perdida, que ya no sabía qué hacer con su vida, que su angustia la había llevado a hacer cosas que no podía controlar. Estaba tan desgarrada que muchos de los presentes, incluidos algunos de los abogados, parecían dudar de la sinceridad de sus intenciones. Aunque yo sabía que su dolor era genuino, no podía dejar de pensar en todo lo que había hecho. Aquel llanto no me conmovería tan fácilmente. Actualización 6. Un par de semanas después de la audiencia, la vida dio un giro aún más desconcertante. Carmen dejó de responder a los mensajes de su abogado y comenzó a aparecer en situaciones que nadie esperaba. Recibí una llamada de alguien que decía ser un amigo de Carmen. Resultó ser un empleado de la clínica psiquiátrica donde Carmen había estado recibiendo tratamiento en los últimos meses. La historia que me contaron fue difícil de escuchar. Carmen estaba luchando con su salud mental más de lo que nunca había querido admitir. Aunque siempre la vi como la hermana exitosa que se había independizado, la verdad es que Carmen había estado luchando con depresión y ansiedad, y lo había estado haciendo en secreto. Había tomado decisiones precipitadas impulsada por un dolor profundo, pero sin tener el autocontrol suficiente para gestionarlo. Fue en ese momento cuando entendí que el objetivo de Carmen no era tanto el dinero, sino la necesidad de encontrar una forma de justificar sus años de abandono y culpa. Había estado tratando de lidiar con su propio sentimiento de insuficiencia, y pensaba que todo lo que pasaba con la herencia tenía que ver con eso, con la necesidad de encontrar una forma de sentirse merecedora. Aunque había sido cruel en muchas de sus acciones, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y compasión. Su actitud egoísta nunca fue justificable, pero comenzaba a ver que su lucha interna era mucho más compleja de lo que imaginaba. En medio de todo esto, me enfrenté a la disyuntiva de si debía acercarme a ella o no. Después de pensarlo mucho, decidí tomar una decisión que me ayudaría a cerrar este capítulo de mi vida. Actualización 7. Finalmente tomé la decisión de llamar a Carmen. No sabía qué esperar, pero sentí que era lo correcto. A pesar de todo lo que había sucedido, quería que ella supiera que estaba dispuesta a dejar atrás el resentimiento, aunque no significara que todo se solucionaría de inmediato. Cuando Carmen contestó, su voz sonaba cansada, como si estuviera agotada emocionalmente. Le dije que quería hablar y saber cómo estaba, pero sin hacerle promesas o abrir la puerta a la manipulación. Quería que supiera que aunque nuestras diferencias eran profundas, no la odiaba. Carmen comenzó a hablar, primero con cautela, pero luego sin poder parar. Me confesó lo que nunca había dicho, el peso de sus decisiones, el miedo a enfrentar su responsabilidad y la culpa por no haber estado ahí cuando mamá la necesitaba. Me dijo que en su corazón, siempre había sentido que no merecía nada de lo que mamá pudiera dejarle, porque no había sido la hija que esperaba ser. La conversación se alargó, pero hubo algo en sus palabras que me tocó. La rabia que sentí durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse un poco, aunque no de forma inmediata. Aún me dolía su manipulación y todo lo que había hecho, pero su vulnerabilidad comenzó a mostrarme una faceta de Carmen que no había visto antes. Al final, me despedí de ella con un "te deseo lo mejor, Carmen". Sabía que no volveríamos a ser las mismas, pero también entendí que aunque no podíamos retroceder en el tiempo, había algo de cierre en esa conversación.
Actualización 8. Es increíble cómo un año puede cambiar tanto las cosas. Al principio, todo parecía tan definitivo y cerrado, pero la vida no es tan sencilla. Después de la última conversación con Carmen, decidí que debía seguir adelante. Me mudé de nuevo, esta vez a una ciudad diferente, buscando un lugar en el que pudiera comenzar desde cero. Aunque el proceso fue largo, pude encontrar un nuevo propósito en mi trabajo y en mis pasatiempos, cosas que había dejado de lado durante años para cuidar a mis padres. Por otro lado, Carmen desapareció de nuevo. De vez en cuando, recibo una carta o un mensaje corto de ella, pero siempre son muy superficiales. A veces la leo, otras veces las dejo sin respuesta, porque me he dado cuenta de que el cierre real no depende de nada que ella pueda hacer. Hoy en día, papá y yo tenemos una relación mucho más profunda y sana. La hemos reconstruido paso a paso. Y aunque la sombra de lo que pasó sigue ahí, también lo está la luz de la reconciliación. No hay resentimientos, solo el reconocimiento de que ambos hicimos lo mejor que pudimos en circunstancias extremadamente difíciles. A veces, miro hacia atrás y me pregunto si tomé las decisiones correctas. En algunos momentos siento que sí, y en otros, me doy cuenta de que algunas heridas son tan profundas que quizás nunca se curen por completo. Pero lo que tengo claro es que aprendí que la familia no siempre se mide por lo que compartes, sino por lo que eres capaz de perdonar.